Bien chicos, en esta sesión de trading yo voy a comenzar, ¿qué les parece con $70? Y vamos a ver si lo podemos multiplicar por 10. Vamos a ver si podemos llegar a los 7000, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. De la línea de apertura. Perfecto, se cerró con $260 y podemos seguir invirtiendo. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los saluda su amigo Rodrigo Trader, su trader de confianza, para comenzar con un día más de análisis y de buena vibra. Y, ¿por qué no?, de billetes verdes en nuestro bolsillo. Así que si no se quieren perder de mis señales en tiempo real, suscríbanse a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video, en donde ustedes podrán encontrar todo lo que yo hago día a día. Señales, información y un oculto secreto sobre el trading. Así que vamos a comenzar con las señales del día de hoy. Y mi meta serán, ¿qué les parece si $7000, ¿de acuerdo? Aquí yo comencé con la posición en el dólar y la libra egipcia yendo hacia abajo, ¿de acuerdo? Me parece que aquí el movimiento fue bastante obvio, ya que la línea media del canal de Donchan no se rompió, lo cual me está indicando que habrá un rebote básicamente hacia abajo, ¿de acuerdo? Además de que todavía me queda mucho rango de, digamos, de ganancia en el movimiento de la vela que estamos presenciando en este momento, que sería el límite inferior en el canal de Donchan, ¿de acuerdo? Miren, de hecho básicamente es lo que está pasando. Bajó a partir de que yo abrí la posición, bajó la vela y todavía está, digamos que resistiéndose un poco, pero todavía le queda mucho margen hacia abajo, al menos un cuadro o una cuadrícula de la pantalla. Entonces vamos a ver. Perfecto, se cerró con $135 y ya hemos comenzado este juego con números positivos. Y el dólar canadiense invirtiendo los $135 que ya generé del trade pasado. Aquí, bueno, fui hacia abajo porque, como se dan cuenta y como en la posición anterior, la línea media del canal de Donchan no se rompió. De hecho, la vela anterior verde tocó la media, bajó y ya no subió. Eso me puede decir o me puede indicar a mí que lo que estamos esperando es una continuación de tendencia bajista, ¿de acuerdo? Perfecto, se cerró con $260 y podemos seguir invirtiendo. Otra vez el dólar y la libra egipcia, ¿de acuerdo? Aquí ya vimos que el movimiento fue muy abrupto hacia arriba, mientras nosotros ocupábamos la atención en el par de veces anterior. Aquí lo que pasó fue que llegó al higher height, no rompió, digamos, el soporte, y lo que está haciendo es un efecto rebote hacia abajo, ¿de acuerdo? Eso es lo que normalmente pasa cuando la tendencia o cuando el mercado se recompone, por así decirlo. Llegamos a un punto muy alto, no se rompe ese precio y lo que tiende a pasar es que vuelve a bajar o, en este caso, rebota. Entonces eso es lo que nosotros podemos utilizar a nuestro favor para generar dinero en nuestras sesiones de trading. En este caso es lo que me está funcionando. Además de que podemos ver que, pues básicamente, el oscilador MACD también nos está indicando que la vela presente irá hacia abajo y es muy fuerte. Entonces básicamente hay que esperar. No me quiero ir muy lejos, simplemente esperamos. Se cerró la posición con $502 y me parece que eso ya es bastante positivo. Par de divisas y abrimos la posición con $502 y vamos a ir hacia arriba. Otra vez, como me gusta mucho, digamos, repetirlo, aquí vamos a usar creo que es el TAP de Bangladesh y el dólar americano. Como me gusta repetirlo muchas veces y es una de mis herramientas favoritas, el canal de Donchan es, pues básicamente, el indicador perfecto, porque depende mucho de en dónde se localicen las velas, la tendencia que se va a seguir. En este caso se rompió la línea media del mismo canal, lo cual me está indicando que la tendencia seguirá hacia arriba, además de que nos da todavía un margen, digamos, de avance o como de visión al futuro, hasta dónde podría llegar la tendencia de esa vela en los siguientes movimientos. Entonces, no sé, a mí me encanta este marcador. Esta herramienta para mí es oro puro. Entonces,
constantemente la pueden ver en mis videos. Espero que ustedes también le agarren tanto cariño como yo, porque da muchas facilidades. En este caso ya me está demostrando la tendencia principal. Se cerró con casi $1000 y vamos avanzando poco a poco más. Entonces solamente esperamos, vemos si podemos reutilizar la misma posición, la misma divisa. Si no se sienten muy confiados, mejor pasemos al siguiente, esperamos a que se mueva este par de divisas y luego regresamos otra vez con ella, ¿vale? No pasa nada. Los $939 que ya gané del monto anterior, ¿de acuerdo? En este caso vamos a ir hacia arriba. Entonces solamente esperemos un poquito más. Me parece que se va a cerrar en unos cuantos segunditos y cantaremos victoria. Uy, no. Aquí esto es peligroso porque está cerquitita de la línea de apertura. No. Se cerró, perfecto. Se cerró a unos milímetros de la línea de apertura. Vamos a ir hacia abajo porque, bueno, como ya nosotros lo sabemos, llegó al punto máximo de la sobrecompra y básicamente estamos yendo o estamos esperando un rebote hacia abajo, ¿de acuerdo? Esto es una opción bajista. De lo contrario, habrá que esperar un poco más. En este caso no se rompió, pero ya se cerró. Se cerró con $3.500 y vamos a ver. Yo creo que mejor no. Esperamos a la siguiente posición a ver si mientras hacemos trading en otras divisas, esto se acomoda y nos da más opciones, ¿de acuerdo? Aquí, como podemos darnos cuenta, básicamente pasó lo mismo que en el trade anterior. Es básicamente la misma. Tenemos una fuerte sobrecompra en la parte del soporte. Eso quiere decir que pues la posición será bajista esperando un rebote de esta divisa. Entonces simplemente esperamos un poquito más. Ya me parece que estamos bastante familiarizados con lo que estamos haciendo en cuanto a rebotes. Entonces simplemente vean cómo funciona esto y pues recuerden que no tienen que invertir más dinero del que no están dispuestos a perder. En este caso, todo lo que yo estoy generando es reinversión de mis trades anteriores. Y si ustedes obviamente no se quieren perder de mis señales, suscríbanse a mi canal de Telegram, que ahí está todo completamente gratis. Hay información, hay señales, hay secretos, hay, digamos, algunos life hacks que a mí me han servido en mi experiencia como trader, ¿de acuerdo? Entonces simplemente esperemos a que se cierre y voilà, se acabó, se finí. Esperamos un poquito más y veamos qué es lo que nos regala. Perfecto, $6.233. Me parece que ya rompí, ya lo logré. ¿Cuánto quería yo? Ya ni me acuerdo cuánto quería, pero era algo como $6.000 más o menos. Entonces ya se rompió y ya logramos la meta inicial. Entonces, pues básicamente me doy por servido el día de hoy. Pero ¿cuánto tenemos con el dólar y el real brasileño? Y vamos a ir hacia abajo, ¿de acuerdo? Y se cerró específicamente, de hecho se cerró en el mismo lugar, o sea, no gané ni perdí, pero aquí yo estoy, pues básicamente me quedé en ceros. Bueno, no me quedé en ceros, más bien no gané ni perdí. Se cerró en la misma línea, entonces yo creo que aquí, como la tendencia es bastante lenta, podría ir a la siguiente. El dólar neozelandés y el dólar canadiense, ya la tendencia se ha movido bastante en todo este tiempo. Entonces miren, aquí podemos abrir hacia abajo, ¿de acuerdo? Aquí podamos darnos cuenta que, bueno, de acuerdo a nuestro marcador MACD, estamos en este periodo o en la zona de cortos, ¿de acuerdo? Aquí obviamente tenemos que todo el precio de estas divisas se ha ido, digamos, como quedando estancando en un solo nivel, en una cuadrícula, por así decirlo. Entonces no hay un fuerte volumen, ¿de acuerdo?, de mercado. Entonces aquí yo abrí la posición en la parte de arriba porque estoy esperando a que ese mismo volumen haga una recuperación y vaya hacia abajo, ¿de acuerdo? No es mucho
mucha ciencia, digamos, explicarlo. Simplemente como podemos darnos cuenta, de repente llega a un punto abajo y luego llega a un punto arriba, vuelve a rebotar hacia arriba, y eso es lo que yo estoy jugando ahora, ¿de acuerdo? Como ya llegó a un punto muy bajo, bueno, un punto bajo la vela verde, llegó a un punto alto, no la rompió y fue hacia abajo, y de hecho se cerró y ya tenemos... que tenemos 8.993 dólares, que bueno, a ver los movimientos, porque no había, digamos, volumen de mercado. Yo me esperé un poco más y en este momento ya tengo, pues digamos, una visión más completa de lo que puedo hacer. Yo ya abrí la posición a la alza. Con 10.813 dólares, lo cual me da un margen bastante amplio de ganancia el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, si ustedes no se quieren perder de mis señales en tiempo real, suscríbanse a mi canal de Telegram, que es completamente gratis. Ahí van a poder encontrar mis señales, secretos, life hacks y todo lo que te pueda ayudar a ser un trader exitoso. Entonces, chicos, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Y bueno, chicos, ahora les voy a mostrar cómo poder obtener el dinero a su cuenta privada, o básicamente el dinero físico. Aquí vamos a entrar a esta parte de aquí, vamos a withdraw, vamos a la parte de amount, vamos a colocar también aquí el network y vamos aquí a colocar nuestra cartera. En este caso vamos a entrar a Bybit, vamos a elegir el USDT y vamos a también a buscar, bueno, aquí lo voy a poner, el USDT, para que vean cómo se busca. También aquí vamos a seleccionar el tipo de cadena, que es el TRC20, y vamos a colocar el link que estaba en la pantalla anterior en la parte de aquí de cartera. Simplemente confirmamos y su dinero estará en sus manos. Eso es todo, bastante fácil, ¿no? Bueno, pues bueno, aquí eso es todo lo que vamos a hacer. Simplemente confirmamos aquí con el código de verificación y listo, chicos, no hay nada más que hacer. Eso es todo y pues de nada. Sean bienvenidos al mundo del trading.